Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. En este momento continuamos con el curso de la Filosofía del Derecho, parágrafo por parágrafo. En esta ocasión vamos a presentar una conferencia sobre el concepto de persona o la concepción de persona en la filosofía del derecho. En esta ocasión, esta conferencia nos la ofrece la doctora Thais Indira Vega, quien, para quien no la conozca, ella es licenciada en Sociología, maestra en Filosofía Moral y Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha realizado estudios sobre sociología rural y movimiento campesino en México. Ha participado en investigaciones colectivas sobre el manejo económico y político de los recursos geoestratégicos a nivel mundial. En el posgrado ha realizado investigaciones sobre ética, filosofía política y social en torno al pensamiento de Hegel. Realizó una estancia de investigación de tesis doctoral con el doctor Gabriel Amengual en la Universidad de las Islas Baleares, esto en España. Ha sido profesora del programa de educación superior para centros de readaptación social de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene varias publicaciones en revistas de divulgación científica y libros especializados de ética, filosofía y pensamiento social. Actualmente es postdoctorante en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde elabora la investigación Autonomía del Estado Moderno, Derecho, Poder y Conflictividad Social en el Pensamiento Político de Hegel y Gramsci. Y sin más por el momento, los dejo con Thais, que nos va a presentar la concepción de persona en la filosofía del derecho de Hegel. Espero que les guste. Saben que cualquier duda la pueden dejar en comentarios. Bien, buen día. Quisiera profundizar acerca del concepto de persona humana que viene en los párrafos del 34 al 39. Quiero destacar algunas aristas, pues considero que es un concepto contemporáneo muy importante y que también juega un papel muy relevante para comprender la totalidad de la filosofía del derecho. Y dice, la concepción acerca de la persona. En este nivel del derecho racional se trata del derecho abstracto, el cual consiste en la primera esfera que, junto con la moralidad, encarna la premisa lógica y la condición de posibilidad del derecho de la libertad moderna o subjetividad libre, de la cual se va a derivar todo derecho, como asimismo los principios normativos o derechos fundamentales necesarios para el desarrollo de la voluntad libre. La noción de persona adquiere una atención especial. No solamente representa un concepto primordial bajo el que se comprenden los derechos humanos actualmente, sino que además, dentro del proyecto político hegeliano, representa una pieza sobresaliente. Hegel va a retomar este término, el cual surge desde Roma y se consolida en el medioevo, ya que ubica en la persona una figura latente y racional para enfatizar la definición de ser humano y que deviene necesaria para fundar el derecho moderno, pues éste requiere de una antropología filosófica que sea capaz de asentar la concepción universal sobre el individuo humano o persona. De hecho, como hemos visto, a la persona le anteceden otros despliegues, como el antropológico, desarrollado en su enciclopedia de ciencias filosóficas, este despliegue antropológico comprendido a través de las nociones de alma, conciencia, espíritu práctico o agente, y por el cual se llega a configurar práctica o políticamente la voluntad libre, que es ya el despliegue de inicio y el fundamento de nuestra filosofía del derecho. Asimismo, la persona se va a enriquecer después al agregarse en ella otros modos que adquiere el individuo libre en las esferas siguientes, como sujeto moral, miembro de la familia, ser humano, burgués y ciudadano del Estado. De manera que la elaboración del concepto de persona es un elemento clave para la filosofía social y política hegeliana. La persona es la primera configuración en que se particulariza y se presenta la voluntad libre. Así, la libertad cobra existencia en la persona.
la cual, aunque posee una condición aún abstracta, formal e inmediata, se considera una figura real y objetiva desde el comienzo. Hegel plantea inicialmente, y cito, la voluntad libre en sí y para sí, tal y como ella es en su concepto abstracto, existe bajo la determinación de la inmediatez. Según esta, es frente a lo real su realidad negativa que solo se refiere a sí abstractamente. En sí, voluntad individual de un sujeto. Cierro cita del parágrafo 34. Continúo. En principio, Hegel indica que la voluntad se ha hecho o ya es libre en el mundo, en sí y para sí, y así alude a la presencia de la voluntad individual o de un sujeto. Se trata de la existencia del sujeto libre, que es la condición para que haya personas, o bien sujetos de derecho y con capacidad de establecer relaciones jurídicas. Así, la persona se asume como la titular del derecho, la fuente del derecho jurídico, de manera que con la persona ya se puede asentar, asumir o validar que el individuo humano tiene derechos, y a partir de ella es entonces posible desplegar una serie de derechos individuales. Dice Carla Córdoa, cito, una persona es un ser humano considerado exclusivamente en su capacidad civil. Cierro cita 1992, página 37. Ya que la persona es la primera partícula con que cobra existencia el derecho, y lo relevante de su concepto radica en que significa la base o el primer bloque sobre el que se levanta todo el edificio del derecho abstracto, que equivale al derecho jurídico civil del Estado hegeliano. La inmediatez indica que la voluntad libre es potencialmente solo el punto de partida, pero que el derecho requiere y del que se comienza a deducir la singularización de la libertad. Aunque no es un concepto derivado del derecho positivo o instituido, como en Roma, sino que el fundamento del derecho abstracto moderno reside en la consideración de que el individuo humano es ya voluntad libre. Esto es importante porque no es que tengamos derechos fundamentales una vez que el Estado los reconoce, sino que estos derechos nos son inmanentes por el hecho de ser individuos humanos, en sí y para sí libres. Este es un inicio crucial en cuanto nos muestra que para hablar del derecho existente de la voluntad libre es necesario partir del individuo humano, concebido ya como persona. De hecho, el espíritu objetivo para Hegel empieza con el presupuesto del reconocimiento interpersonal del individuo humano como la voluntad individual de un sujeto libre. Además, Hegel indica que esta persona singular es primordialmente referencia hacia sí misma. Señala Córdoa, cito, se dice que las personas son libres porque son principalmente una relación consigo mismas. Cierro cita. Hegel dice en sus apuntes de clase que se trata de la voluntad libre que se quiere, negatividad infinitamente referida a sí, a uno, individualidad. Parágrafo 34 es el agregado, también lo podemos encontrar ahí. Esto quiere decir que corresponde al punto de vista del yo abstracto, al yo que se refiere y se sabe a sí mismo, y por eso es primero una relación consigo mismo. Es autorreferencialidad, exclusiva e inmediata, que se repliega en sí y actúa negativamente frente a la realidad. Así, la persona se sabe a sí misma como opuesta a otras individualidades, puesto que está frente a otros individuos, pero que en esta condición negativa se conforma precisamente como un individuo singular. Pero como también indica Córdoa, por esto, cito, el momento de la constitución de la persona no resulta más que el concepto abstracto o separado de la voluntad libre, cierro cita, de la voluntad libre racional, objetiva, sin relación con el mundo exterior, y es, por tanto, una pura universalidad todavía indiferenciada. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, Hegel también sostiene que, y cito, el espíritu en la inmediatez de su libertad, que está siendo para sí mismo, es singular.
pero tal que sabe su singularidad como voluntad absolutamente libre. Es persona, es el saberse de esta libertad. Cierro cita del parágrafo 539. Por tanto, la persona se deduce del movimiento de particularización de la voluntad libre al realizarse objetivamente. Pero esta realización exige su singularización, en la cual, cito, persona es todo individuo libre que sabe que es libre y se quiere como tal, como un ser libre. Cierro cita, Amengual 2001, página 65. Pero lo constitutivo y lo más crucial de la persona es que en ella ya recae el saberse del sujeto, la certeza de sí mismo o el tener en sí mismo la conciencia de la libertad. Y por eso, desde su más desnuda inmediatez, asume que el individuo humano es un ser libre. Dice Román Cuartango, cito, la voluntad aparece entonces como derecho que llega a tornarse transparente, pues lo que está en juego no es más que la conciencia de un sí mismo objetivado en las leyes e instituciones. Cierro cita, 2016, página 92. Esto es muy importante en la medida en que Hegel está partiendo de un desarrollo histórico por el cual la sociedad moderna ha podido concebir al ser humano como voluntad libre, en el que todos los individuos humanos caen bajo esa misma condición. De tal manera que la categoría de persona no es un dato empírico, sino un resultado, el de un largo proceso de la razón en la historia humana, gracias al cual los individuos pueden ser englobados en una dimensión general precisamente universal. Mientras que abstracto se refiere a una condición pobre de determinaciones, la universalidad apunta a la determinación de la voluntad humana a la que todos pertenecemos. Dice Hegel, cito, al comienzo el concepto es abstracto porque todas las determinaciones están contenidas en él, pero solamente contenidas, solo en sí, y aún no se han desarrollado para formar una totalidad, dice en el parágrafo 34. Cierro cita, pues una vez que el sujeto se despliega en la vida real, irá adquiriendo sus propias particularidades y concreción, gustos, clase social, ideas, deseos o fines, que lo definirán como el individuo único que en la realidad vive y es. Por tanto, para Hegel hay una indeterminación que, y lo cito, radica en que no hay diferencia entre la voluntad y su contenido. Cierro cita, es decir, sus propias particularizaciones. Pero esta indeterminación, sin embargo, ya parte de una sola determinación y, lo cito, lo que constituye aquí la determinación es la identidad abstracta. La voluntad libre se torna voluntad individual, es la persona. Cierro cita del parágrafo 34. Y continúa Hegel. Cito, la universalidad de esta voluntad libre para sí es la simple relación formal consigo en su individualidad. Relación autoconsciente por lo demás y sin contenido es el sujeto en cuanto persona. En la personalidad sucede que yo, en cuanto que esté plenamente determinado y finito en todos los aspectos, en el arbitrio interior, en el instinto y en el deseo, así como en la existencia exterior inmediata, soy, sin embargo, pura referencia a mí, y en la finitud me sé de este modo como infinito, universal y libre. Cierro cita del parágrafo 35. La persona expresa así la universalidad de la autoconciencia o de la autorrelación consciente del sujeto individual y que aún siendo formal significa el querer libre para sí, o bien el sujeto que es capaz de elevarse desde su finitud y sus determinaciones concretas hacia la universalidad infinita. Entonces, inicialmente, el sujeto concebido como persona se sabe o se autoconcibe como infinito, universal y libre, un sujeto racional, y por eso ser persona es ser universal. Como dice Gabriela Mengual, y cito, sin la universalización, las personas no tendrían nada que ver por sí mismas con sistemas universales.
estos no serían su obra y la realización de su determinación, sino fruto de su arbitrio y casualidad. Cierro cita, 2015, página 184. Pues la universalidad también exalta que este sistema de derecho no trata sobre leyes o normas sin sujetos, o que esté por encima y sea exterior a los sujetos mismos, sino que el derecho proviene del sujeto racional, que es pensante y universal porque es capaz de concebir y establecer reglas y normas universales para conducirse. Asimismo, Hegel asienta que los conceptos de personalidad y de sujeto tienen sus propios matices, que el sujeto o, cito, la individualidad autónoma en general en sí, cierro cita, se refiere a la voluntad particular que asume yo quiero esto o eso, y que la realidad tiene efectivamente su propia concreción. En cambio, en la persona se presenta la legitimación en la voluntad libre, es decir, el hecho de que, cito, mi voluntad particular valga, sea respetada en el estar legitimado, cierro cita. He adquirido o comprado de tal o cual modo este o aquel título, menciona Hegel. Si bien esto puede suceder de facto respecto a la persona, cito, la cuestión solo es ¿en qué tienen su juridicidad estas determinaciones mismas? Olvidar todas las situaciones concretas, asienta Hegel, y cierro cita. En este sentido, continúa diciendo que la persona atañe a, y cito, la ulterior determinación de mi voluntad particular indeterminada, voluntad general, que de este modo es también algo particular. Voluntad es que ella se quiere así, a su libertad, ciertamente a ningún fin particular, sino al aspecto de que solo se quiere así. La determinación es mi universalidad, dice Hegel en el parágrafo 35. Se cierra esa cita. Independientemente de toda particularidad de un sujeto real, sin embargo, como explica Córdoba, y cito, es preciso que el sujeto sea consciente de ser un yo absolutamente abstracto o capaz de separarse de todo para que haya una persona. Cierro la cita, 1992, página 38. El individuo se sabe y reconoce como un objeto, un alguien aquí y ahora, pero también como un alguien que por medio del pensamiento puede ir más allá de sí mismo y elevarse a la infinitud, que está inmerso en un mundo que lo trasciende. Es una autoconciencia y por tanto reconoce que comparte una realidad social que no está solo puesta frente a ella, sino que la atraviesa y constituye interiormente. En este sentido, explica Amengual que esta dimensión universal, y cito, radica en que este singular sea reconocido universalmente o tenga validez universal e indiscriminada, sea sujeto de leyes universales, tanto en el sentido del legislador como en el sometido a ellas. Cierro cita, que sea un sujeto de derechos y obligaciones. 2001, página 68. Así, este individuo se presenta en el mundo, sabe y reconoce a los demás bajo el mismo criterio de personas, porque presupone que a pesar de su finitud y determinaciones particulares, puede ser a la vez una autorrelación carente de contenidos específicos. La prueba es que incluso ella misma puede abstraerse de ellos. Hegel explicaba a los jóvenes de forma concisa, como encontramos en su propedéutica filosófica, y lo cito, el derecho consiste en que cada singular es respetado y tratado por el otro como un ser libre, pues solo a ese respecto la voluntad libre se tiene a sí misma, en el otro, como objeto y contenido. Cierro cita. Es decir, que cada uno logra comprenderse como persona, a sí mismo y a los demás. Entonces, de acuerdo con el autor, abro cita, la personalidad solo comienza allí donde el sujeto no solo tiene una autoconciencia en general respecto de sí como concreto, de alguna manera determinado, sino sobre todo
una autoconciencia de sí como yo plenamente abstracto, en el que toda limitación y validez concreta está negada y sin valor, dice la observación del párrafo 35. Se cierra la cita. Esto quiere decir que únicamente en la persona se anulan los rasgos particulares de la individualidad concretamente existente, porque estos no restan o agregan ninguna validez sobre la legitimidad de la persona. Por consiguiente, esto es muy relevante para el tema que les decía acerca de los derechos humanos, porque en este momento son totalmente indiferentes las diferenciaciones particulares que podemos tener como humanos. La edad, la clase social, el sexo, el género, la lengua, la cultura, la nacionalidad, la etnia, la ideología, la religión, los valores, la salud, el color de la piel y todos los rasgos biológicos, las discapacidades físicas, etc. No se requiere ninguna concreción exterior para ser persona, como si serlo procediera de méritos individuales, capacidades o habilidades especiales, de relaciones sociales determinadas, ya que su universalidad no procede sino del propio individuo humano como voluntad o sujeto libre, y de que es una autoconciencia, con interioridad, ipseidad, mismidad, autorreferencialidad y autodeterminación. Igualmente, Hegel señala aquí que, lo cito, no tienen aún personalidad alguna individuos o pueblos si todavía no han llegado a este puro pensar y saber de sí, cierro cita. Es decir, que en su proceso histórico estos pueblos no han caído en la cuenta o no han llegado a saber sobre sí mismos y por eso carecen de la autoconciencia de su propia determinación racional y libre. A partir del desarrollo de la autoconciencia es que, y cito a Hegel, el espíritu se tiene a sí mismo por objeto y fin en cuanto yo abstracto y libre, y sólo así es persona, dice en el párrafo 35, cierro la cita. La persona es entonces el punto de partida de un ser libre en la objetividad, o la voluntad libre racional u objetiva. Y esto es lo que da lugar a la existencia del derecho jurídico o abstracto. En esta tesitura nos dice Joachim Ritter, empiezo cita, para Hegel, la referencia al derecho civil romano es una preocupación positiva en la medida en que se ha convertido en la base de la legislación contemporánea. Hegel retoma la pregunta sobre qué es lo que se convierte en el fundamento del derecho con el advenimiento de la revolución política y el surgimiento de la sociedad civil. En esta convulsión, los conceptos del derecho romano se funden y se llenan de la sustancia propia del mundo contemporáneo. Mientras que en el derecho romano histórico, persona todavía designaba una clase particular de hombres que incluía en su derecho de la persona particular el derecho sobre los esclavos y las relaciones familiares, los cuales implicaban el estado de haber perdido los propios derechos. Con el advenimiento de la sociedad civil moderna, se postula y es positivo el derecho de la persona como tal, es decir, con la capacidad de derechos del ser humano como ser humano, es decir, de todos los seres humanos. Así, la libertad se eleva sin restricción al principio y concepto de derecho. Ritter, 2020, página 127. Es relevante que la noción hegeliana de persona tiene un origen cristiano, pero que también adquiere una tintura secular y moderna y de connotación kantiana, que exalta que el ser humano se rige por principios morales universales racionales, es decir, éticos. Porque el individuo, entendido como persona, implica la dimensión universal de un ser racional que puede darse sus propias leyes, autodeterminarse y que es libre porque es capaz de universalizar sus propios principios de acción. Para Hegel esto representa un avance fundamental que brinda una visión amplia del derecho, más allá de su forma puramente jurídica o legal. Pero a diferencia de Kant, Hegel denota al sujeto también en su osamenta histórica, pues muestra que la persona jurídica se reviste desde este primer momento del desarrollo tanto moral como ético-político. En esta esfera del derecho
Cito, la personalidad contiene en general la capacidad jurídica y constituye el concepto y el fundamento del derecho tanto abstracto y por ello formal. Cierro cita. A partir de este momento se van a desplegar toda una serie de derechos individuales y consecuencias jurídicas. Dice Hegel, que además, a partir de aquí, se establece el precepto jurídico universal que manda, independientemente de la particularidad subjetiva, cito, sé persona y respeta a los demás como personas. Cierro cita, párrafo 36. Es decir, asume la condición universal y racional del individuo que es asumido aquí. Respecto a esta formulación, dice Gabriela Mengual, cito, sé persona equivale a decir sé universal, compórtate universalmente, que tus máximas de acción puedan convertirse en leyes universales. Cumple con el derecho. Sé miembro de las instituciones sociales y políticas. Cierro cita, 2001, página 81. Este imperativo jurídico se refiere a la igualación o igualdad formal y abstracta de los individuos que constituyen un ordenamiento jurídico. Karl-Heinz Ilting indica que Hegel se está refiriendo aquí al ser humano como el titular de los derechos, quien, y cito, tiene primeramente la libertad de hacer lo que le plazca, siempre que esté dispuesto a reconocer a los otros hombres que se vean afectados por sus acciones como titulares de los mismos derechos que él exige para sí. Cierro cita, 1989, página 69-70. Por consiguiente, la persona remite al individuo humano en su capacidad de tener derechos, dice Ritter, como ser que es reconocido en aquel que tiene capacidad jurídica, es decir, cito, que es libre en cuanto está en el derecho de disponer de cosas y que disponiendo de ellas está en relación jurídica como persona con otros seres libres. Cierro cita, 2020, página 122. La persona abarca la relación entre la voluntad libre y otras voluntades singulares libres, aunque en esta fase del desarrollo no es directa, sino mediada por las cosas y la propiedad. Esta noción de persona, que adquirirá mayor desarrollo en la sociedad civil, al generalizarse en la vida moderna, comprende al nuevo derecho como un derecho universal del ser humano, pues está reivindicando finalmente, cito, la capacidad jurídica del hombre en cuanto hombre, es decir, de todos los hombres o seres humanos. Y así la libertad se eleva sin limitaciones al rango de principio y concepto del derecho. Cierro cita, Ritter, 2020, página 123. Además, Nicolás López Calera sostiene es crucial la concepción hegeliana sobre la condición de igualdad humana, que podemos localizar aquí, pues, cito a Calera, el problema de la personalidad lleva consigo ineludiblemente la consideración de la igualdad de la persona, cierro cita, 2001, página 35, ya que explica que precisamente de la personalidad se desprende la necesidad de la igualdad ante la ley. Este es el criterio de igualdad que Hegel establece entre los seres humanos y con ello muestra que nunca dejó de lado el segundo gran principio surgido de la filosofía y concretado por la Revolución Francesa, la igualdad. En este sentido, Hegel afirma en la Enciclopedia, y cito, por lo que se refiere a la igualdad, la afirmación corriente de que todos los seres humanos son iguales por naturaleza contiene el equívoco de confundir lo natural con el concepto. Hay que decir que por naturaleza los seres humanos son más bien todos desiguales. Pero el concepto de la libertad tal y como primeramente existe, en cuanto tal, sin mayor determinación y desarrollo, es la subjetividad abstracta como persona. Esta única determinación abstracta de la personalidad constituye la igualdad efectivamente real de todos los seres humanos, dice en el párrafo de la Enciclopedia 539. Para Hegel, la igualdad se cumple y se realiza gracias a su condición conceptual y abstracta. Primero, al reconocer que todos los seres son iguales en la misma medida en que todos los seres humanos son concebidos como sujetos o subjetividades autodeterminantes. Y este valor de la voluntad libre se encarna primeramente en el derecho abstracto de la personalidad, en el que todos tienen formalmente el mismo derecho de igualdad formal o jurídica.
Por consiguiente, cito a Ritter, todo lo que depende de la particularidad de la subjetividad o personalidad le es indiferente a la persona, cierro cita, de 1989, página 124. Puesto que una misma ley es general o aplicable a todos por igual, pues a los ojos de la ley todos son igualmente personas. En el derecho abstracto, sin embargo, el querer particular corresponde a una conciencia solo general del querer y del poder actuar, por lo que dice Hegel, y cito, la persona abstracta está presente solo como deseo, necesidad natural, impulso, pero aún como distinta de la personalidad o de la determinación de la libertad concreta, dice en el párrafo 37 y cerrando la cita. Es decir, la persona no trata aún el interés particular, la utilidad, el bienestar individual de una voluntad e intención individual. Carece de un para sí particular o de un contenido que la determine como voluntad, como lo será en la esfera de la moralidad. Aquí Hegel está indicando que esta voluntad individual aún no se ha hecho a sí misma libre, como se irá conformando a lo largo de las diferentes relaciones sociales reales. No es aún un individuo concreto y, por tanto, cito a Carla Córdoba, ella no es más que la máscara general con que los individuos aparecen en los tribunales, pero es la máscara que esconde su individualidad, cierro cita de la página 39. Pero estas determinaciones del derecho abstracto a Hegel le resultan muy pobres para pretender fundamentar la totalidad de las acciones y de la vida social, de aquello que constituye a los seres humanos como lo que verdaderamente son. Por ello, nos dice Hegel, y cito, con respecto a la acción concreta y a las relaciones morales y éticas, el derecho abstracto es solo una posibilidad frente a su contenido posterior. La determinación jurídica es, por lo tanto, solo un permiso o una autorización. La determinación de este derecho se limita a lo negativo, que es no vulnerar la personalidad y lo que se deriva de ella. Cierro cita del párrafo 38. A través de normas o leyes que limitan, el derecho abstracto se circunscribe a un conjunto de leyes que restringen o sujetan a la personalidad, y por eso el ordenamiento jurídico no puede ser el fundamento del Estado, como en Hobbes, porque antes de ser un derecho de la libertad sustancial e inserto en la socialidad, el derecho abstracto es un derecho exterior, forzoso, coercitivo, que limita la libertad por medio de la fuerza, pues solo tiene como fundamento la prohibición, parafraseando el párrafo 38. Hegel es un crítico acérrimo del derecho forzoso en sí. No es que esté en contra de él, sino que seguramente podría considerarse un defensor del derecho punitivo, pero bajo métodos humanitarios o de respeto a los derechos inalienables de los seres humanos. Ahora bien, la singularidad inmediata y natural es una voluntad con capacidad de decidir y autodeterminarse, que se relaciona con un mundo exterior ya existente y una naturaleza exterior, y que al no poder simplemente limitarse, se le enfrenta porque se trata de una personalidad en sí infinita y universal que va más allá de sus propios límites finitos. La personalidad por eso representa, dice Hegel, y cito, lo activo para superar la limitación y darse realidad, o lo que es lo mismo, para poner aquella existencia concreta como la suya, cierro cita, es decir, de comenzar a conformar un mundo propio para su libertad, pues el sujeto se autorrealiza, ya que su realidad no le viene dada de afuera, él va hacia afuera a construirla. Esa es una cita sacada a la anterior del párrafo 39. Así, Hegel se dirige a la demostración de la primera exteriorización de la libertad. Por ahora solo cabe destacar que Hegel en este momento reitera el carácter histórico del derecho de la persona, pues para él es muy importante que llegar a esta conciencia haya implicado un largo camino de aprendizaje para la humanidad, que hasta la modernidad ha podido reconocer su significado. Puesto que, a pesar de que en Roma ya existe una noción de persona, el autor señala que en la antigüedad aún prevalece un universo ético
en que está presente una visión muy reducida sobre el concepto de ser humano y que no es posible retomar ya en la modernidad, luego de que la libertad se ha podido realizar en la objetividad y en la conciencia de la cultura y la civilización. Como señala Ritter, lo que es muy valioso para Hegel es que, y voy a citar, la historia mundial de la libertad que comienza en Grecia se ha convertido en su consumación en la sociedad civil y en su derecho. Lo que contaba en el pensamiento del derecho racional solo como la idea del derecho en sí mismo, se ve convertido ahora en realidad política. Se vuelve el concepto y principio de todo derecho positivo. Con ello, todo derecho positivo, históricamente emergente, pierde su derecho en la medida en que contradice el principio de libertad y de los derechos humanos. Cita del 1989 de la página 128, Hegel y la Revolución Francesa. En su enciclopedia, Hegel asienta, y cito, que esta igualdad esté ahí, que sea el ser humano y no solamente algunos, como en Grecia, Roma, etc., quien esté reconocido como persona y valga así ante la ley, eso proviene tampoco de la naturaleza, que más bien es producto y resultado de la conciencia del más profundo principio del espíritu y de la universalidad y formación cultural de esta conciencia, indica en el parágrafo 539. Y nuevamente termina Ritter de explicitar lo siguiente, y cito, la posibilidad de pensar la libertad como idea del derecho racional pertenece para Hegel desde Grecia a la tradición de la filosofía, pero esta tradición solo deviene en el pensamiento del mundo cuando la libertad no está solamente en el pensamiento de una razón pura, separada de la realidad y de su derecho positivo, sino que se convierte ella misma, históricamente, en sustancia y determinación, como lo dice en el parágrafo 4 de la filosofía del derecho, en concepto del sistema jurídico positivo, parágrafo 1, y aparece así en el mundo un sistema jurídico que por su principio y concepto tiene que ser considerado como el reino de la libertad realizada, parágrafo 4, la filosofía del derecho. Muchas gracias. Agradecemos enormemente la participación de la doctora Thais Indira Vega, quien nos presentó la concepción del concepto de persona en la filosofía del derecho de Hegel. Espero que les sirva como parte del curso que estamos ofreciendo y pues nada, nos vemos hasta la próxima.
Agradecemos enormemente la participación de la doctora Thais Indira Vega, quien nos presentó la concepción del concepto de persona en la filosofía del derecho de Hegel. Espero que les sirva como parte del curso que estamos ofreciendo y pues nada, nos vemos hasta la próxima.